tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de Noticias del G. Contando historias se llama. ¿Por qué? Porque los propios protagonistas van a estar contando sus historias. En este caso comenzamos con Sonido Caracol, esta banda de música tropical que cumple 22 años y bueno, que fue la primera banda que se ganó un graffiti, la primera banda de música tropical que ganó un graffiti, la primera banda que hizo un teatro de verano cuando las bandas de música tropical no llegaban a Montevideo. Bueno, Sonido Caracol festejó, fue el pionero en varias cosas. Por ejemplo, también así nos contaban los protagonistas, fue la primera orquesta de cumbia que comenzó a tocar en vivo en las discotecas, tanto en Montevideo como en el interior. Pero vamos a conocer y a compartir la historia de la mano de los protagonistas, como fue Carlos Chacho Ramos y Guillermo Piris. Nos cuentan cuáles fueron los momentos más difíciles en el comienzo de Sonido Caracol. Vamos, entonces. ¿Ya pronto? Sí, todos los comienzos son difíciles, como el que hace una carrera universitaria, que va examen por examen, pierde uno, salva a otro, y eso es lo lindo después del premio cuando uno tiene tanto sacrificio. Pero yo personalmente, no sé, Guillermo, pero yo recuerdo cuando el auge del denominado pop latino, donde las orquestas tenían sus cantantes muy preciosos, así, pero el pelo largo y rubios, de ojos celestes como yo, así. Con mucha coreografía. Con mucha coreografía, y fue tal el éxito que tuvieron, que recuerdo que nosotros nos planteábamos si estaríamos en la senda, ¿no? Y no sé, en caso de Guillermo, pero a mí se me cruzó más de una vez dejar la orquesta, ¿no? Incluso en otro momento recuerdo que nos planteamos. ¿Ponerse peluca, no? No, en aquel momento todavía no. Pero sí irnos para atrás del escenario y poner Gente joven. Linda y atlética. Y atlética y con buena coreografía. Entonces, pero no, me acuerdo que Guillermo decía, nosotros tenemos un estilo que forma parte de una música tradicional y tenemos que continuar eso, que esto pasa. Y así fue un ventarrón de lo que aparece, digamos, dentro del género, que siempre está apareciendo, como ahora de repente está de moda el reggaetón. Y bueno, pero estaba bien esa idea de él, porque si se pone de moda el bolero, no nos vamos a poner a tocar bolero. Entonces, como que uno tiene que seguir con su línea de trabajo, que a la larga es la que te da la identidad. Y no es que nosotros tuviéramos desacuerdo con ese estilo. Por algo camina y tiene su... Pero en lo que sí estábamos en desacuerdo era que era con pista. No, las actuaciones de esos grupos no eran con toques en vivo. Fue un auge también que hubo que por suerte pasó. Ahora, en aquellos momentos, hubo como 4 o 5 años en el que el 80% de los grupos tocaban con pista. Se habían puesto como de moda. Bueno, pero de todas formas cada época tiene su mal. Y bueno, desde que existe la humanidad, en una época eran las infecciones, pero se inventó el antibiótico y se terminaron las infecciones. Ahora la sociedad está enferma de estrés, o sea, de enfermedades que afectan la cabeza de las personas. Y la música tropical no escapa a ese tipo de cosas. Siempre hay alguna cosa que nosotros no compartimos y otras que compartimos, pero bueno, creo que es parte un poco de la vida en general y de la existencia misma del ser humano, que siempre estemos de acuerdo o en desacuerdo con determinadas cosas, y dentro de nuestro género, que nosotros ya estamos desde muchos años en el género, capaz que tenemos en la cabeza una idea de música tropical, o entendemos qué es lo mejor o qué sería lo mejor para la música tropical. Orquesta fuerte, siempre con los mismos músicos, los mismos cantantes, tocando en vivo, sonando bien, vistiéndose bien, llegando en hora, siendo responsable. Pero bueno, a veces se escapan a la regla e igual tienen éxito. Entonces uno se plantea a veces si uno estará en lo correcto o no. ¿Cuántas veces no hablamos ahora en los viajes sobre este tipo de cosas? Sobre los géneros, nosotros defensores de este estilo que tocábamos y hacíamos, no porque lo sintiéramos más que otros, sino al contrario, porque lo sentíamos de la misma manera, porque considerábamos que era música una sola, independientemente de lo que toque, del estilo que toque.
Pero también, lamentablemente, uno tiene que llegar, he llegado por lo menos yo ahora, a la vejez, a una conclusión de que es inevitable algunas cosas por el tema de que el tipo de gente que incursiona en nuestro género no es de la más formada, es de ciertas extracciones sociales, que padece de determinadas cosas, y de repente en este género se ven más baches que en otros, pero un tema muy amplio, no pasa por tocar bien ni tocar mal, es un tema social, cultural muy amplio, que hace que lamentablemente la mayoría de la gente no haga lo que a nosotros por lo menos nos parece más correcto, y eso va en contra de la imagen de la música tropical, que después la discrimina, dice, aquellos tocan cumbia, como que tocar cumbia, no sé, mal denominado cumbia, porque la música tropical tiene muchos ritmos, ¿no? Hace como 15 años conocí a Mariana cuando era niñita. Ya no que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita. Hace como 15 años solo la miraba como de niño. Ay, cuando la niña ahora para que ella me diera todo su cariño. Y continúan compartiendo las historias de Sonido Caracol. En este caso nos van a contar de qué manera surgen las letras de Sonido Caracol, que cuentan siempre una historia. Bueno, pasa un poco por lo que estábamos hablando, o sea, está enrabado un poco con eso, de que esa forma de tocar o de cantar o de escribir era lo que nosotros sentíamos un poco en ese aspecto, ¿no? O sea que no era tanto hacer una lección, sino expresar lo que nosotros sentimos por la música, digamos. Era una cosa innata, no era un planteamiento, tenemos que escribir esta letra porque pienso que va a atacar tal punto, no. Sino que lo hacíamos como una cosa natural, era el estilo que nosotros sentíamos, que nos gustaba, que amábamos, ¿no? Entonces no había una planificación al respecto. Y ahora recordando, entre risas y anécdotas, con Guillermo Piris y Carlos Chacho Ramos, nos van a contar cuál fue el primer lugar o los lugares donde tocaron con menos gente. En la orquesta nunca había nadie en el baile. Siempre había muy poca gente en el baile. Recuerdo que un día en un baile en Piriápolis, que la orquesta iba a tocar y iban 5 a vernos, el organizador del baile nos dijo, ustedes tienen que poner una mujer a cantar. Yo me sentí tan bien. me sentí loco la vida. Ustedes tienen que poner una muchacha a cantar, sí. Porque nosotros además veníamos de Mogambo en aquel momento. Y bueno, como que nos asociaban un poco porque Mogambo tenía a Miriam Britton. Creían que éramos de Artigas. Claro, entonces pensaban que nosotros teníamos que hacer lo mismo, pero bueno, no, hicimos caso omiso a tal sugerencia. Y en esa época, poca gente, había en muchos bailes, en otros no. Y yo creo que una cosa que nos animaba era que tocábamos y a la gente le gustaba mucho cuando tocábamos. Si habían 5, esos 5 les gustaba. Entonces eso nos motivaba un poco a seguir. Pero una buena forma, antes que me olvide lo que recién dijo Carlos, una buena forma de resumir lo que hacíamos o el estilo que decimos, es decir lo que él acaba de decir, de que no pensábamos, ¿sabes? Que no habían cosas planificadas. No había un estudio de marketing como ahora. No, hacíamos lo que nos salía, que fue lo que dijo él. No era estudiado eso, no era pensado. Hacía lo que nos salía, lo que nos gustaba. Sí teníamos que tener una línea, pero no era tan pensado. ¿Entendés? Era como que tocábamos de la misma forma cuando íbamos al baile que no había nadie que cuando teníamos auge. Y la elección de los temas era casi siempre así, ¿no? Generalmente todo lo que era... Claro, lo que pasa es que no arreglo, todo lo hacía él y era también lo que le salía. Lo que pasa es que generalmente en la parte empresarial, en la equipación, en el sonido, en el teléfono, en la llamada, en los contactos, en el trato con el organizador del baile, todos decíamos amén a lo que decía Guillermo. Y en la música ellos decían amén a todo lo que decía yo. Por lo tanto, siempre digo que yo me considero absoluto responsable del éxito, pero del fracaso, de los años años y años y años grabando discos sin meter un tema, no metíamos un tema, y el responsable era yo. Y te digo más, me remonto más a la época de La Flota, donde La Flota tenía unos arreglos preciosos, pues yo me dedicaba mucho en aquel momento, hacía los arreglos, me pasaba horas haciendo la cosa, y la orquesta comercialmente
mirá que venían las orquestas acá de la vuelta y nos pegaban hermosas palizas en cuanto a la popularidad y al gusto de la gente. Nosotros estábamos lejos, pero lejos. O sea, yo, absoluto responsable de todo, culpable, estaba lejos de todo. Y cuando fuimos nosotros a tocar Artigas, a mí personalmente, la estadía en Artigas a mí me cambió, hice un clic en la cabeza. Porque llegué a Artigas, veníamos de grabar un disco en La Flota, que era todo arreglos y cortes y armonía, y el Caco que toca bárbaro el piano. Habíamos armado un grupo musicalmente muy lindo, y llegamos a Artigas y el primer tema que voy a grabar, Sol Negro. Y yo decía, Sol Negro, no seas malo. Me vas a hacer grabar Sol Negro, le decía a mí. Un sol negro, una cosa que no existe, la gente se va a reír de nosotros. Encima querían que lo empezáramos así con la guitarra. Sol Negro, decíamos nosotros, no seas malo. Y bueno, y grabamos Sol Negro, ¿y qué pasó con Sol Negro? Íbamos a tocar a un lugar y la radio decía 80 pedidos para Sol Negro. Íbamos a tocar a Montevideo, 4.000 personas nos iban a ver. La gente, 25 años tocando Sol Negro ahora. La gente apilada. Y obviamente va a sonar Sol Negro. Y claro, entonces yo dije, pero che, todo el sacrificio, todos los arreglos, hay que tocar muy sencillo, hay que tocar prolijo pero sencillo. Y bueno, como que después ya retomamos ese camino. Ahora, vos sabés que yo soy un convencido, pero no solamente en la música, en esto, en otras cosas también. Que cuando vos empezás a sentir que sos importante, dejás de serlo, empezás a dejar de serlo. Eso que te sale con naturalidad, que te parece que siempre estás en el mismo lugar, pero andás volando, eso es un muy buen síntoma. Cuando vos empezás a sentir que sos el centro, es peligrosísimo. ¿Entendés? Eso de que te sale, que siempre es igual, independiente, sin ponerte a analizar cuánto auge tenés. Si vas en esa senda, yo tengo esa senda. ¿Cuándo fue el momento que explotó Sonido Caracol? Nos cuentan tanto Guillermo Piris como Carlos Chacho Ramos. No, a ver, en esos años del comienzo, 2x3 íbamos a algún baile que estaba lleno, pero no tanto era por la convocatoria nuestra, sino porque íbamos a un raíz o a una fiesta que se armaba sola, tocara quien tocara. Yo pienso que la explosión grande de la orquesta fue a partir del disco Convivencia, que ese disco entraron todos los temas, y después el otro disco que vino también. Entonces no fue un tema o dos, fueron 20, 25 temas, uno atrás del otro. Después, porque yo no sé si uno le abrió la brecha a los otros, pero fue Una copa de más, Loco Loco, Temporal de amor, ¿Qué tiene la noche?, Quien pudiera, Vino griego, y era Un sueño en primavera, era era una cosa muy grande. Y con eso accedimos a las discotecas. Que las discotecas no llevaban ninguna orquesta del interior a las discotecas. A la discoteca iban las orquestas de Montevideo, las del pop latino. Entonces ahí nosotros accedimos a todo eso, a Sueños en Mina, a Sahara en Paysandú, a La Reina en Salto. Era un suceso, el suceso era Caracol en ese momento. Y también, después de ese éxito del 2002, que era una época nefasta para el país en el 2002, y nosotros tirábamos cohetes porque la orquesta había tenido su éxito. Digamos, los temas anteriores que habíamos grabado en los discos anteriores y que no habían entrado, se empezaron a escuchar. Se empezó a escuchar Corazón de Cristal, Como la Flor, Todo se fue con tu amor, La Marca, se empezaron a escuchar más. Porque la gente dijo, mira esta orquesta, mira qué lindo, y empezaron a escuchar los temas anteriores. Y después, otra cosa muy importante, es que toda la gurizada que estaba estudiando en Montevideo del interior, le empezó a pasar los temas a sus compañeras de clase, a sus compañeros, gente de Colonia, que nunca nos había escuchado, porque nosotros no íbamos nunca a tocar a Colonia, ni a Tararira, ni a Juan Lacase, ni a esos lugares. Y ahí se empezó como a promover la cosa, pero mucho en el boca a boca. Mirá que nosotros prácticamente no había redes sociales. No había redes sociales, mirá el detalle, pequeño detalle, ¿no? Y no contábamos tampoco con el apoyo de la mayoría, algunos sí, pero de la mayoría de los medios de comunicación de Montevideo. Entonces era una cosa muy a pulmón, muy del boca a boca y muy a fuerza de que el éxito de Caracol fue muy grande, fue muy fuerte. Porque sin ese tipo de cosas, lograr lo que se logró sin el apoyo de los medios de comunicación, montevideanos en su mayoría, algunos sí, pero aclaro esto, y sin redes sociales, era una cosa... Sin celular. En el comienzo de Caracol no había ni celular, era el teléfono fijo de tu casa. Después empezó el celular, pero no había WhatsApp, no había mensajes de texto.
En el auge de Caracol había celular, pero la diferencia mayor con este momento son las redes sociales. Digo, hoy en día tenés auge y la gente empieza a aceptar lo tuyo porque es todo como una bola de nieve, ¿no? Después la gente va predispuesta a apoyar, pero hoy para difundir hay otros medios. Muchísimo más, se llega muchísimo más a la gente, ¿no? ¿Cuál fue el regalo más insólito que recibió en todos los años de trayectoria donde el Chacho Ramos tocaba en Sonido Caracol? Tanto para uno como para el otro, y esta es la historia. A mí en Paysandú un día una muchacha se sacó la ropa interior en el baile y me la obsequió sobre el escenario. ¿El ratón de oro no te olvidé? Sí, señor. Sí, me acordé de Eso fue curioso. No lo quiero mencionar porque lamentablemente el ratón, que era un organizador, era porque falleció. Un gran organizador. Un gran organizador. Y gran locutor. Con el cual tuvimos un vínculo muy cercano siempre. Desde Cuarembó. Tenía esas ocurrencias raras. Entonces, que tendría ocurrencias raras el ratón, que hizo un concurso feo y lo ganó Miguel. En el que habían 1.500 personas en el baile y lo convenció Miguel para que se presentara y ganó el concurso. Bueno, tenía esas cosas. Y nos regaló el ratón de oro una vez. Y era un ratón de Jumapla pintado de dorado. No, yo mi recuerdo lo conservé en el estuche de la guitarra muchas veces, mucho tiempo. Lo doblé y lo dejé porque fue tan espontáneo, o sea, sacarse la ropa interior en el baile delante de la gente y obsequiármela, no es poca cosa. Muchos músicos pasaron en estos 22 años. Vamos a conocer de quiénes se trataron. Mucho. Más en la última etapa en la que hemos experimentado cosas. En aquel momento era un poco más estable la orquesta, pero igualmente pasaron algunos grandes valores. Beto Márquez, Alberto Piñata. Pasaron varios. No muchos en la primera etapa, pero con los cuales tenemos vínculo hasta el día de hoy y eso está muy bueno. ¿Alguna noche Sonido Caracol se quedó en el camino o tuvo que pasar el regreso o la ida o, bueno, porque se rompió el vehículo, porque pasó algo? 40.000 veces más o menos. ¿Se salieron las ruedas un día? Sí, se salieron las ruedas. Íbamos tomando mate y de repente vimos pasar las ruedas de la camioneta. Para adelante, y no volcó. Aprendí algo, cuando se sale una rueda un vehículo no vuelca. Bueno, depende del chofer también. Bueno, Jorge es muy buen chofer, Aquel día no volcó, no volcó, pero cosas insólitas con la que el vehículo que tenía Jorge. Éramos más jóvenes, más audaces, uno enfrenta cosas raras, distintas. Y Jorge, que tenemos una amistad terrible, una admiración terrible por lo que él no dice que no a nada. No se iba sin freno, sin embrague, no sé. Tenía lo básico para marchar. Sin cubierta. Lo básico para marchar tenía. Lo básico para marchar y ahí hacíamos. Pero mirá que hubo épocas de mucho sacrificio. De mucho sacrificio. Reales, de los que íbamos a un determinado lugar, nos quedábamos en la casa de los amigos. ¿Seguro? Porque si pagábamos todo lo que había que pagar, volvíamos pelados. Me acuerdo íbamos a grabar, una anécdota de Piñata en los comienzos que decía, volvimos, éramos, en un comienzo habíamos hecho una sociedad entre yo, él y Piñata, que después dejó Alberto. Y como los comienzos eran difíciles, había fines de semana que perdíamos plata. Había que enfrentar los gatos y perdíamos plata. Y Piñata decía antes, dice, bueno muchachos, mire que la semana que viene no puedo perder más de 3.000 pesos. Que no, pero una anécdota para reflejar que hubo momentos difíciles. En lo que vos tenés que apostar, tenga o no tenga recursos, tenés que apostar, tenés que mantener la línea, tenés que cumplir con determinadas cosas. Y no, nada es fácil, y siempre tenés que apostar, y como en otro trabajo. A veces la música se ve como una cosa diferente, el arte creo que se ve como una cosa diferente en general, pero es lo mismo, uno tiene que apostar, ser coherente, perseverar, por si anda, porque a veces hay productos que son muy buenos y por 1000 razones pueden no andar comercialmente, pero hay que apostar, hay que jugársela, y bueno, por eso hubo épocas difíciles. Además, como suele pasar también en la vida, eso de pasar ese tipo de cosas te hace valorar otras después, ¿no? Y recibimos también el apoyo de algunas personas que nos ayudaron mucho, como el zurdo Alfonso, por ejemplo, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, el zurdo que tocaba el bandoneón y tenía un vínculo muy lindo con nosotros como músico, y
Y También recibimos la actitud de algunas personas que no nos apoyaron. Dicho sea de paso que no lo vamos a nombrar. Pero recuerdo pero que que todo sirve, todo sirve. Pero el zurdo nos salió de garantía en los bancos para Sí. sacar los préstamos. ¿Qué te parece? Éramos El dos zurdo- locos sueldos que íbamos a una orquesta. Queríamos comprar una camioneta, teníamos un mango, entonces el zurdo dijo, a mí no me pregunten nada, a mí no tienen que preguntarme nada, pregúntenle al gerente, si el gerente le da, yo voy y firmo cualquier cosa. Un crack el zurdo. Un crack. Y así fue. Pasaron muchos años de éxito de Sonido Caracol y en algún momento decidió Carlos Chacho Ramos separarse de esta banda que había formado con Guillermo Piris. En ese momento muchos fueron los rumores que se comentaron respecto a este tema, pero ahora los protagonistas nos cuentan por qué se separaron y si siguieron siendo amigos. Bueno, aunque no lo crea, hay gente que todavía piensa de que no nos llevamos y que esto es una fachada. Porque me llegó a mis oídos. O sea, en el mundo hay gente para todo. Y hay gente que realmente, bueno, se ve que interpreta las cosas de esa forma y tiene todo el derecho de hacerlo. Están en un error tremendo. O sea, yo creo que la separación nuestra, que nunca son graciosas las separaciones, cuando vos estás 20 años, porque yo estuve 20 años quedándome en la casa de Guillermo. Yo caí con 18 años acá en Sarandí y mi familia en Sarandí fue la de Guillermo. Era un matrimonio musical. Y mi relación, bueno, la palabra matrimonio no es la que más me agrada, pero bueno, tenemos un vínculo, digamos, familiar, ¿no? Yo con los hijos de Guillermo, que los vi nacer, los vi crecer, o sea. Las separaciones nunca son graciosas, porque después de estar 20 años juntos, tomar caminos diferentes cuando parecía que íbamos a hacer toda la carrera juntos. Y en eso creo que el único responsable soy yo, que tomé la decisión de irme de mi propia orquesta, que es una cosa que siempre aclaro, porque a veces la gente piensa, Carlos se fue de Caracol como si yo me hubiera ido de una orquesta que el dueño era Guillermo o era otro. No, Caracol era mi propia orquesta, la armamos con todo ese sacrificio que hablamos. En un momento yo pensé que me faltaba una etapa más en mi carrera de músico, que era tener un grupo que pasara enteramente por mi cabeza, no solo lo musical, sino la otra parte empresarial también. Además que en aquel momento había nacido mi hija, un hijo te hace cambiar mucho el pensamiento en un montón de cosas, y bueno, corrió mucha agua abajo del puente, pero más que nada creo de mi parte, no sé lo que piensa Guillermo, porque la verdad nunca hablamos de este tema nosotros. Yo creo que más que nada de los allegados de Guillermo y de los allegados míos, que como en todo hay gente allegada que te da para adelante y hay gente que está con el puñal abajo del poncho y de repente te está diciendo cosas o te está dando manija o te está diciendo cosas que no son tan así. Después que las dos orquestas tocaban el mismo repertorio, Guillermo se tuvo que armar de nuevo, una situación difícil para él porque yo era el cantor, era más fácil. Pero creo, a pesar de todo eso, que fue una separación ejemplar. Ejemplar. Conozco muchas separaciones y fueron todas atropadas. Y todas con insultos públicos, y todas con lleve y trae, y todo con líos muy grandes. La nuestra no fue graciosa, fue dolorosa, y causó dolor en ambas partes, me conta eso, ¿no? Sería un hipócrita si yo dijera, ¡ay! Que pases bien, Guille, mucha suerte, ¿eh? Y él lo mismo a mí, pero no. Pero viste que la cosa, todo vuelve a su curso y las cosas caen por su propio peso. Creo que la relación que siempre tuvimos durante siempre nunca se perdió. Quizás nos distanciamos un poquito en su momento, también lógicamente cada uno por su cosa y quizás los dos íntimamente tomamos la postura de mantenernos un poco al margen, pero en mi caso yo siempre tuve las cosas claras de la clase de persona que es Guillermo, del corazón que tiene, de lo que ha ayudado a los demás, porque yo estuve en el propio seno de su familia como nadie. Entonces cuando cualquiera a mí me venía a decir una cosa, ha llegado a mí o ha llegado a otra persona, nadie... Mirá, en Sarandí he llegado a haber pocas personas que conozcan a Guillermo como lo conozco yo, que lo miro y sé lo que está pensando, porque fueron muchos años de convivencia. Entonces a la larga esas cosas te fortalecen y te enseñan, porque la vida es eso, un aprendizaje permanente. Yo, ya dijo todo Carlos. Creo que es normal la diferencia entre las personas. Nosotros nos disfrutamos mutuamente y nos soportamos mutuamente, porque es así la relación, se trata de eso, las convivencias se tratan de eso. Si vos querés perfección, no te va a ir bien en ningún lado.
Pero hubo cosas, yo no quiero no ser muy largo, resumir, creo que hay cosas que están mucho más fuertes, son mucho más fuertes entre nosotros que otras cosas que pasan por lo comercial. Nosotros nos pusimos de acuerdo y nos separamos, pero había cosas mucho más fuertes, ¿viste? Después siempre hay gente que dice cualquier cosa, porque lamentablemente es así, hay gente que puede decir cosas que no son porque tiene la necesidad de que todos sean como él. Hay gente que necesita eso. No concibe que otro razone o resuelva las cosas de otra manera. Y bueno, es cierto, hay muchas separaciones, pero poco reencuentro. Y acá estamos. material lo pudimos realizar en el ensayo de Sonido Caracol previo a los 22 años. Vino Carlos Chacho Ramos exclusivamente para preparar esa gran fiesta, para elegir los temas, para compartir un momento con ex músicos y los actuales músicos de Sonido Caracol. Nosotros hemos llegado al final. El agradecimiento por haber compartido este momento y la invitación para seguir contando historias.